este ejercicio vamos a buscar determinar una forma de encontrar la distancia en la que se puede desplazar un objeto, un proyectil, en un movimiento semiparabólico, que es lo que tenemos acá. Y este fenómeno se da cuando yo tengo un proyectil o un cuerpo y ese empieza a moverse con una velocidad constante. Entonces cuando llegue al borde de, en este caso, como una mesa, al borde de la mesa, ese proyectil va a describir este movimiento y va a llegar al contacto con el suelo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorrió? ¿Qué distancia recorrió? Para resolver eso, debemos tener en cuenta dos fuerzas que están actuando sobre el proyectil. Una es la de la velocidad que se le imprime, una velocidad constante. Entonces, esta velocidad constante para este ejemplo, o su velocidad inicial es de 4 metros por segundo. Esa velocidad es constante. Entonces, cuando llegue a este punto, cuando llegue al borde de la mesa, va a conservar esa velocidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí todavía va a ser su velocidad de 4 metros por segundo. En este instante también va a conservar esa velocidad de 4 metros por segundo. Esto lo debemos gracias a la ley de la inercia. Por inercia conserva esa velocidad durante todo el recorrido. Pero cuando pierde el contacto con la mesa, sobre él empieza a actuar otra fuerza de gravedad, otra fuerza, perdón. Y esta es precisamente la fuerza de gravedad, que es una aceleración constante. Entonces acá tenemos un movimiento que tiene velocidad constante y un movimiento que tiene una aceleración constante. La aceleración constante entonces lo que hace es que aumenta la velocidad con respecto al tiempo. Entre más tiempo pase, pues más tiene velocidad y la aceleración sí se conserva. Entonces esa aceleración recordemos que es la fuerza de gravedad, que sería de 9,8 metros por segundo cuadrado. Acá conservaría la misma gravedad, la misma aceleración, perdón, y acá pues también 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo que hace que caiga pues con una rapidez mayor. Bien, entonces como hay dos fuerzas, tengo que estudiar las dos posibilidades, tengo que ver qué pasa cuando cae, el tiempo le toma caer. Va a resultar que es el mismo tiempo que le toma hacer este desplazamiento, porque la velocidad, aunque sea constante de forma horizontal, la aceleración también lo es de forma vertical. Entonces, para hacer esas cuentas, para saber cuál es la distancia que alcanza dicho proyectil, tengo que hacer uso de este par de ecuaciones. Esta que nace de la caída libre, es una ecuación de caída libre, donde determino la posición de un objeto que se somete a una caída libre, teniendo en cuenta la velocidad inicial, el tiempo, una constante que es menos un medio, multiplicada por la fuerza de gravedad y por el tiempo al cuadrado. Y también tengo esta otra de acá, porque como es una velocidad constante, entonces tengo un uniformemente, movimiento uniforme, ¿no? Entonces la velocidad constante, puedo utilizar esta otra formulita que me permite determinar o que me relaciona la velocidad, la distancia y el tiempo. Bien, entonces como ya dijimos que la aceleración es la misma, ¿sí? Si la suelto la pelota desde acá, desde el borde de la mesa hacia el piso en un movimiento de caída libre, el tiempo que tarde en llegar hasta acá va a ser el mismo tiempo en el que se demora haciendo esta trayectoria en llegar hasta acá. Son los mismos tiempos. Bien, entonces como son los mismos tiempos, fácilmente calculando el tiempo que se demora de caer la pelota, este proyectil, desde esta altura hasta el suelo, ya puedo utilizar ese tiempo para hacer uso de esta otra ecuación y así calcular cuál fue la distancia que recorrió finalmente. Entonces, hago uso de la ecuación, de esta ecuación, y voy a reemplazar los valores que ya conozco. Entonces, tengo que y es la altura ya la tengo que es de 3 metros,
Entonces 3 metros va a ser igual a ¿quién? A la velocidad cero o a la velocidad inicial, pero la velocidad inicial ¿en qué movimiento? En el movimiento vertical, no el horizontal. La velocidad del movimiento horizontal es 4 metros por segundo, pero cualquier cuerpo en caída libre, si yo sujetara aquí este balón y lo dejara caer, su velocidad va a ser cero, la velocidad inicial va a ser cero porque yo lo tengo sujeto, no se está moviendo. Hasta que yo lo suelte, empieza a haber una velocidad. Entonces, esta velocidad, como es la velocidad vertical, va a ser cero, va a ser cero. Entonces va a quedar cero por el tiempo menos un medio de la gravedad. La gravedad es de 9,8 metros. 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo que todavía pues no lo conocemos. Ese es el que pensamos, el que esperamos determinar. Hacemos las cuentas acá. Entonces, bueno, aquí me queda igual 3 metros. Van a ser igual a 0 por t, cualquier cosa por 0 pues me da 0, entonces este se cancela. Aquí me queda menos 1 por 9,8 metros, pues 1 por 9,8 metros me va a dar 9,8 metros. Acá me queda sobre 2 y me quedan los segundos cuadrados aquí abajo. Esto me queda multiplicado por el tiempo al cuadrado. Bien, ya tengo esos datos ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como lo que me interesa es el tiempo que se demora, tengo que pasar este a multiplicar y el otro a dividir. O puedo resolver esta parte de acá, ¿sí? 9,8 dividirlo entre 2. Me quedaría 3 metros igual 9,8 dividido entre 2. 9,8 dividido 2. Me queda 4,7 metros sobre segundo cuadrado. Y esto por el tiempo al cuadrado. Me interesa el tiempo. Este que está acá multiplicando lo paso a dividir y este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar, me va a quedar segundos al cuadrado por 3 metros. Este está dividiendo, paso a multiplicar, y este está multiplicando, paso a dividir, sobre 4,7 metros. Y eso es igual al tiempo al cuadrado. Muy bien. Tengo que dividir este 3 en este 4,7. Estos metros los cancelo con estos metros. 3 dividido 0,47. Entonces eso da 3 dividido 4,7. Da 0,6382. Acá me va a quedar finalmente que el tiempo al cuadrado va a ser igual a 0,6382 segundos cuadrados. Y como lo que me interesa es el tiempo, entonces le saco raíz cuadrada a ambos lados, sacando raíz cuadrada a ambos lados, del igual. Se me cancela este cuadrado, se me cancela este cuadrado con esta raíz. Entonces me queda solo la t. A este lado me quedan segundos. Y me faltaría determinar la raíz de 0,63. Queda 0,79. 0,79 segundos. Entonces ya determiné el tiempo de caída. Tiempo que le toma a esta pelota llegar hasta el piso son 0,790 segundos, perdón, 0,79 segundos. Listo. Si ya tengo el tiempo, puedo utilizarlo para conocer cuál es la distancia.
¿Y cómo lo hago? Pues empiezo a despejar. Necesito de aquí la distancia. Y la distancia la tengo dividida entre el tiempo, es un cociente entre el tiempo. Entonces lo que tengo acá dividiendo lo paso ya a multiplicar. Esta t que está dividiendo la paso acá a multiplicar. Me va a quedar tiempo por velocidad es igual a la distancia. Tengo el tiempo, que es 0,79 segundos, y tengo la velocidad, que son 4 metros por segundo. Con eso hallo la distancia. Entonces la distancia que va a recorrer esa pelota va a ser igual al tiempo, que son 0,79 segundos, por la velocidad que son 4 metros por segundo, por 4 metros por segundo. Entonces estos segundos los cancelo con estos segundos. Me queda finalmente que la distancia va a ser ¿a quién? Va a ser igual a ¿quién? A 0,79 por 4. Si hago esa cuenta, 0,79 por 4 me da 3,16. 3,16. Y son metros. Esa sería la distancia que alcanza la pelota